Muchas bendiciones a todos mis hermanos, Dios les bendiga. En este día continuaremos con la serie de estudios El Gran Conflicto. A manera de repaso, en la clase pasada estudiamos cómo hubo una guerra en el cielo y cómo Cristo salió siendo vencedor y Lucifer, que después de pecar en contra de Dios adquirió el nombre de adversario o enemigo de Dios, fue expulsado del cielo. También vimos en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías cómo este querubín, protector del mismo trono de Dios, como este querubín que aún dirigía los coros celestiales del cielo en alabanza a Dios, al ver su esplendor, su hermosura y al ver sus grandes responsabilidades, quiso ser igual a Dios y en un momento de su existencia intentó usurpar el mismo trono de Dios. Pero vamos a la pregunta que dejamos en el estudio pasado. ¿Por qué Dios no destruyó a este querubín protector? Queridos, tenemos que entender que en primer lugar, Lucifer antes de pecar era un ser querido en el cielo. Era un ser respetado por los demás ángeles, a tal magnitud que el libro de Apocalipsis nos dice que logró engañar aún a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuáles eran sus pretensiones? Según nos dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, dice allí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que las pretensiones de este ángel era usurpar el trono de Dios, era ser semejante a su Creador, no en carácter, sino que lo que estaba buscando era poder, porque se había llenado de orgullo. Y cuando dice subiré allí al monte del testimonio, eso nos recuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 29, dice allí: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de sus rostros resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y cuando comparamos cómo este ángel quiere subir al cielo y sentarse en el monte del testimonio, podemos entender que este ser quería gobernar, usurpar el trono de Dios, no para guardar los mandamientos de Dios, sino para echar por tierra el testimonio, los 10 mandamientos de Dios. Y entonces nos hacemos la pregunta con la cual terminamos el estudio pasado: ¿por qué el Señor no destruyó a este ángel? En primer lugar, tenemos que entender que este ángel era querido en el cielo, era un director de los coros celestiales, era amado por los demás seres creados por Dios, de tal manera que el libro de Apocalipsis nos dice que logró engañar aún a la tercera parte de los ángeles de Dios, acusando de que el gobierno de Dios era un gobierno completamente injusto y que los ángeles no tenían el por qué guardar las leyes de Dios. Si Dios lo destruye en ese momento, entonces quedaría la duda en todo el universo de Dios si realmente Lucifer tenía razón en los argumentos que estaba presentando para usurpar el trono de Dios. Por lo tanto, el Señor, que no se vale de la mentira, del sofisma y del engaño, le tuvo que dar tiempo a este ángel para que este ángel demostrara cuáles eran realmente sus verdaderos propósitos. Es por eso que el Señor le ha dado suficiente tiempo para que él demuestre si en realidad sus propósitos eran santos, sus propósitos eran buenos, o simplemente sus propósitos eran mezquinos, o simplemente era un ser que se había llenado de orgullo y deseaba el poder, no para servir, sino para mandar, no para servir, sino
para esclavizar. Es por eso que el Señor no lo destruyó en ese momento, para que todo el universo conociera realmente cuáles eran sus propósitos. Dios, en su sabiduría, sí sabía cuáles eran sus propósitos, pero los seres creados por Dios, que desconocían el pecado y desconocían los pensamientos de este ser, tendrían que comprender entonces qué era lo que este ser estaba buscando. Queridos, entonces lo dejamos hoy hasta aquí. En el próximo estudio, entonces, vamos a avanzar y conocer cómo entonces entró el pecado en esta tierra. Y vamos a ver entonces cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Muchas bendiciones para todos mis hermanos.